Siempre me pone un poquito incómodo cuando veo esas imágenes con contrastes tan brutales, ¿verdad? Por un lado, la maravilla de los preparativos de la llegada de un mensajero de paz y allá en el fondo la silueta del asesino del Che Guevara, que va a ser parte del paisaje en el que va a estar el Papa Francisco este fin de semana. Conversemos con nuestros invitados. Yusmila Reina Ferrera es periodista independiente, es integrante de un grupo extraordinariamente activo en Cuba, que es la Unión Patriótica de Cuba. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Le pedí que nos acompañara al abogado Wilfredo Allen, amigo nuestro, por eso le puedo decir Willy, para agradecerle profundamente que esté aquí con nosotros. Hay novedades vinculadas a algunas trampitas que andan en marcha. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Yusmila está de paso por Miami, vive en Cuba, incluso mañana está dando la vuelta para allá. ¿Cómo interpreta alguien que vive allá este doble discurso de sí, hay ambiente de apertura, pero vamos a pegarle a los disidentes todos los domingos o también entre semanas? Sí, no, claro. Bueno, de hecho es algo que viene ocurriendo hace muchas décadas ya en nuestro país, el doble discurso, la fachada de una apertura realmente que no existe en materia de derechos humanos, en materia de libertad de expresión y por supuesto la represión ahora en estos días en Cuba y sobre todo en La Habana y en Santiago de Cuba ha ido en ascenso. Los controles operativos de la policía también están mucho más marcados y sobre todo también este 22 domingo ya de represión contra las damas de blanco y otras activistas de derechos humanos. Comentarte, por ejemplo, que en Santiago de Cuba los días 7, 8 y 9, desde que comenzó la peregrinación para el Santuario del Cobre por el día 8 de septiembre, es decir, desde el día antes comenzó mucho control y detención de activistas y por supuesto muchos han sido golpeados y continúan siéndolo y de una manera, digamos, bastante fuerte y bastante cruel y por supuesto no pasa nada. Y a mí me asombra, Willy, también lo que representa el Papa llega de visita en unos días. Ni siquiera hacen un paréntesis para dar una imagen por lo menos de, bueno, como respeto a una personalidad de esta índole, vamos a aflojarle un poco al garrote, ni así. Bueno, indulten a 3.500 presos comunes, pero siguen reprimiendo a los activistas de derechos humanos. Por una mano tan algo como diciendo, mira, llegó el Papa, están dando un perdón, estamos... Algo como cuando Pilato puso en libertad a Barabas y crucificó a Cristo. Entonces le están poniendo en libertad a los Barabas de Cuba hasta cierto punto, pero están hasta cierto punto golpeando y maltratando a las personas que quieren de verdad cambiar la sociedad cubana. Entonces, para mí un mensaje bien simple, si tú lo ves bien. El gobierno de Cuba, Raúl es Pilato. Y lo que está haciendo es lavándose las manos con los presos que indultó, mientras sigue castigando a la disidencia real. Entonces, ¿qué le ocurre? Que yo creo que el gobierno de Cuba tiene miedo. Tiene miedo porque saben que la apertura que viene y una vez que comience a haber un tráfico más grande, especialmente de personas de los Estados Unidos o que lleguen a invertir personas de los Estados Unidos en Cuba, le cambia el tema a ellos. No tienen suficiente agente de seguridad para poder cubrir lo que pasa con un barco que llega de turistas a Santiago y lo que pasa cuando llegan 2 aviones de turistas a La Habana o cuando tienen turistas en el medio, tienen personas viajando en el medio. Entonces lo que quieren hasta cierto punto es destruir la disidencia ahora, tratar de humillarlo lo más posible para tener el control más grande sobre ellos, especialmente cuando viene el Papa ahora. Imagínate si otra vez cuando venga el Papa ahora tú tienes personas que estén alrededor de la parada gritando bajo Fidel, bajo Raúl, y por eso que los centros de cámara solamente son los que controla el gobierno. Las cámaras que están filmando los eventos del Papa, filmando los eventos oficiales, es controlada por el gobierno, no son cámaras independientes. Yo espero que haya bastantes teléfonos celulares disponibles para la población, para que estén grabando lo que de verdad pudiera pasar a las afueras de la llegada del Papa y de verdad lo que pueda pasar entre la población que está esperando el Papa. Yusmila, muchos disidentes le han planteado formalmente a la Iglesia en Cuba, la Iglesia Católica, que los ayude más, que los ayude con una voz más fuerte, tal vez, en términos de comparación con lo que ha pasado recientemente, en que hay muchos integrantes de la Iglesia Católica que ayudan de distintas formas, pero la voz oficial de la Iglesia Católica, incluso el cardenal no quiere decir presos políticos,
Sí, sí, de hecho también creo yo que en ese sentido también se han manifestado muchas organizaciones, incluso líderes de la oposición, el caso de Antonio Rodiles, el caso también Berta Soler le envió una carta personalmente para decir las damas de blanco, las representantes de las damas de blanco para reunirse, es decir, solicitándole una audiencia al Papa. De hecho le han llegado muchas cartas al propio cardenal, como él mismo lo ha manifestado públicamente. También de parte de la Unión Patriótica de Cuba se le ha hecho una carta abierta al Papa Francisco, precisamente hablándole en función de la necesaria liberación de los presos políticos y de la situación crítica de violaciones flagrantes a los derechos humanos en Cuba. Y creo que también el mensaje, y me gustaría hablar en relación a lo que decía nuestro colega, el mensaje de la dictadura queda claro, como diciendo, puedes robar, puedes matar, puedes hacer cualquier cosa, pero no te metas conmigo. Es decir, eso es un mensaje creo que va directamente a los miembros de la sociedad civil independiente, al punto de manifestar en la nota de los indultos que no iban a estar los que atentaran contra la seguridad del Estado, que no es más que los activistas y las personas que han manifestado su lucha a favor de los derechos humanos y que están aún encarcelados. Nosotros en el caso de la UNPACO tenemos 22 presos políticos todavía actualmente en las cárceles. Claro. Es ridículo que no acepten decir las cosas como son. Uri, un tema vinculado a tu especialidad. Es un caso, pero hay mucha gente que da la batalla para encontrar caminos para transformarse temporalmente en cubana o en cubano, porque hay muchos beneficios migratorios. En este caso, una señora boliviana la pescaron con las manos en la masa, o en todo caso con los documentos falsos. Bueno, mira, ya hace más de casi 9 años que se han descubierto muchos fraudes de personas que dicen que son cubanos, al punto de que el consulado americano en Cuba había contratado y contrata a un abogado que vive en Cuba, que el único trabajo de él es ir y verificar registros de nacimiento, a ver si de verdad existen. ¿Y qué ocurre? Mira, la trampa existe siempre. En honor a la verdad, empezó con muchas personas de Venezuela, porque en Venezuela había una comunidad muy grande cubana. Desde el año 99, los hijos de cubanos nacidos en el exterior que obtenían nacionalidad cubana se podían legalizar a través del ajuste cubano. Desde el 99 empezó ese movimiento para los hijos de cubanos, sea de Brasil. Creo que el más interesante que yo tuve fue un señor cubano que nació en el Congo, hijo de un coronel cubano y de una señora tutsi, y lo pude legalizar como cubano en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que hay casos de verdad. Pero de momento, en vez de ir a buscar la documentación, empezaron a comprarla y no estaba registrada. Y una vez que empezaste a comprar la documentación, que la documentación de Cuba, te lo puede decir ella, no es exactamente la documentación más fácil de no copiar, es muy fácil de copiar, empezaron a vender certificados de nacimientos cubanos a cualquier persona. Tuve un señor venezolano que detuvieron en el aeropuerto y el oficial de la aduana le pregunta, bueno, CU6, veo que naciste en Venezuela. ¿Quién fue que nació en Cuba? Y él en ese momento lo estaba pensando, dijo, bueno, nadie, mi papá nació en Italia y mi madre en Venezuela. Bueno, ahí cayó él, y de inmediato le echó para adelante a la hermana, al primo y como a 5 personas más que habían entrado con él con documentos falsos. He tenido personas de Bolivia en particular que me argumentaban que ellos pagaron $10,000 por su certificado de nacimiento cubano. Si ellos pagaron $10,000 por ese certificado de nacimiento cubano, ellos tenían que ser cubanos. Y no entendían que tú hayas pagado a una persona $10,000, no te hacía cubano, seguías en un documento falso. Podía ser $1.000.000. Sí, entonces el sistema de migración aquí desde hace como 8 o 9 años está investigando. Yo he tenido entrevistas aquí en Miami, donde tuve un cliente cubano que jugó pelota en México, tenía 4 hijos nacidos en México de 4 señoras diferentes, y él entraba y salía por la frontera todo el tiempo, y al final se quedó y aplicó para el ajuste cubano. Y tuve una oficial de alto rango que era cubana, se sentó en la entrevista conmigo, y yo la miraba a ella y decía, ¿qué tú haces aquí? Estoy escuchándolo, a ver si de verdad es de Cuba, porque todo dice que es de Cuba, el certificado está registrado en Cuba, pero yo quería más que oírlo para ver si de verdad pues es cubano, y así fue, y él se legalizó. Pero es como todo, es que la migración en los Estados Unidos, y la migración en los Estados Unidos, cuando involucra a los cubanos, desde fraude de matrimonio hasta la creación de documentación cubana para poder legalizarte, es toda una novela de Kafka. Claro. Yosmila, cierro con usted para que me cuente
¿Qué es verdadero en el proceso? ¿Qué hay diferente en Cuba comparado con, por ejemplo, 6, 7 meses atrás? Si es que hay algo diferente. Bueno, desde mi punto de vista no hay nada diferente, a no ser el incremento de la represión. Precisamente yo le comentaba en la aduana cuando entraba aquí a Estados Unidos a un oficial que me preguntó exactamente lo que me estás diciendo, que cómo estaba Cuba, que se había cambiado. Y le decía que no, que mientras no se manifieste en el bolsillo del cubano, en la mesa del cubano, en el cubano de a pie, un cambio en su economía, un cambio en su seguridad, un cambio en los salarios, un cambio en el respeto a sus derechos, no hay cambio en Cuba posible. Mejor forma de cerrar que esa para esta jornada, imposible. Mi agradecimiento. Gracias. Muy buen viaje. Y que Gracias, Dios les eso acompañe espero. en la batalla que dan todos los días allá en Cuba. Así sea. Un placer, señor. Muchas gracias. Gracias. Paréntesis. Volvemos en un instante con un par de novedades.